al primer libro de Samuel, capítulo 22, primer libro del profeta Samuel. Hasta que el Señor me suelte de este capítulo, de este tema, lo voy a dejar. Así es que no es ley que vamos a seguir cada domingo, pero mientras el Señor lo ponga en el corazón, lo vamos a seguir. Recuerde que el tema es hombres fortalecidos por la adversidad. Recuerde que no es en la adversidad, sino por la adversidad. O sea, la adversidad está cumpliendo su propósito en el Hijo de Dios. Lamentablemente, tenemos que pasar por la adversidad para que hayan cambios en nuestra vida. Necesitamos muchas veces la adversidad para que maduremos y también para que valoremos. Estos hombres llegaron a esa comprensión. Y dice así el versículo número 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bendito Dios y Padre eterno, háblanos, somos necesitados, necesitamos rendir muchas áreas de nuestra vida, pero antes de rendirlas, necesitamos aceptarlas, necesitamos reconocerlas. Señor, solo tu Espíritu Santo y tu palabra pueden redarguirnos y pueden convencernos de pecado y de tantos errores que hemos cometido. Solo tu Espíritu Santo puede redarguirnos que no supimos aprovechar nuestra juventud o nuestra vida. Solo tu Espíritu Santo puede hacernos redarguir en que no valoramos la provisión, la salud, la familia, la bendición que tú nos concediste. Perdónanos porque muchos ni siquiera sabíamos que eras tú quien nos bendecía. Perdónanos, bendito Dios, y sé propicio en esta mañana por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y si esta mañana necesito lavar mis pies, Señor, con todo mi corazón, dejaré que tú lo hagas. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, hermano, por favor, tomar su asiento? Pedir el versículo 2 en la BLS, tal vez mis hermanos me pueden poner esa cita bíblica. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Eso fue lo que prácticamente vimos el domingo pasado, y realmente llegábamos a la conclusión de que debemos de estar conscientes de ya no querer seguir viviendo así. En la oración el Señor me ponía en mi corazón de que realmente pueda hablar a nuestra vida, que podamos estar conscientes, solo Él puede hacerlo. Eso no va a salir de nuestra propia alma, no puede. Lo más que llega a sentir nuestra alma y a producir es remordimiento. Pero el remordimiento no trae sanidad a nuestra alma, solo el arrepentimiento, y el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso estamos hoy muy conscientes de que cuando nosotros aceptamos a Cristo y estamos conscientes que lo hicimos de todo corazón, hoy por el conocimiento y por la comprensión de nuestra vida y de nuestra condición en ese momento que nosotros le aceptamos, hoy reconocemos que hubo una labor del Espíritu Santo en nosotros para que llegásemos a sentir la necesidad
del perdón de pecados. Fíjese que no es tanto la necesidad de no ser condenados, porque realmente ni siquiera eso podíamos entender ni tampoco comprender, de que lo hacíamos por el miedo a una salvación. Posiblemente lo hicimos, pero no es eso realmente lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, sino la necesidad del perdón de pecados. Porque es el perdón de pecados lo único que podía llevar a nuestra vida un cambio de mentalidad. Y al haber un cambio de mentalidad, ahí se cumple la palabra griega para arrepentimiento, que es darle la media vuelta a la vida. Darle la espalda hacia donde nosotros nos dirigíamos. Ahora, solo el Espíritu Santo podía hacer esa obra, de poderle dar la espalda a esa vida que llevábamos. No había nada, no había nadie que pudiese volvernos en sí. Solamente la obra del Señor en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahora que estamos en el Señor, hemos entrado en ese proceso de restauración. Esa es la labor de la iglesia de Cristo en este tiempo, la restauración de la vida del hombre. No basta solamente con aceptar al Señor. Después de aceptar al Señor y de haberse hecho de todo corazón, es que comienza un proceso de regeneración, comienza un proceso de restauración. Y eso es lo que prácticamente menos se está haciendo en la gran mayoría de las iglesias de Cristo. Si le podemos llamar iglesias de Cristo, por el hecho de que nos llamamos iglesias evangélicas, o sea, iglesia conforme a los evangelios, conforme a las buenas nuevas, conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero lamentablemente lo que menos hay en la mayoría de nuestras iglesias es restauración. Lo que menos se habla es de la restauración. Y es por eso que no hay cambios en la vida de los creyentes. Seguimos igual que antes. No hay un cambio evidente. Lamentablemente no debería ser así. Ahora, ya que las iglesias no nos dan lo que nosotros necesitamos, debemos de ser sabios en buscar, en darnos cuenta qué es lo que nosotros necesitamos y buscar el lugar idóneo para nuestra necesidad, para nuestra vida. Pero esto no se puede dar si no se cumple eso último, que fue lo que me llamó mucho la atención de esta versión, y es cuando dice, eran gente que sufría mucho. Ahora, ¿por qué sufríamos muchos? ¿Por qué sufrían mucho? Algunos no estamos conscientes que sufrimos, peor, no estamos tampoco conscientes de que hacemos sufrir. Por ejemplo, nosotros hasta que llegamos a ser padres y adultos, nos damos cuenta del sufrimiento que le causamos a los nuestros, a nuestros padres. Antes no. Entonces, y dice más, y que ya no querían seguir viviendo así. ¿Quién es el único que puede hacernos ver que estamos viviendo mal? ¿Cuánto? ¿Quién puede? Solo el Señor. ¿En qué momento nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo mal? En el momento de nuestra conversión. Por eso es muy importante la conversión. Fíjese que le llamamos aceptar al Señor normalmente, pero cuando uno maneja el concepto del cambio de vida, yo no le llamo aceptar al Señor porque cualquiera lo puede hacer. Yo le llamo conversión, dejar de ser lo que éramos, por lo menos en nuestro corazón o en nuestra alma. Cuando usted está consciente de esta realidad en su vida, es ahí donde se ha operado una conversión. Pues creer en Jesús, dice la Escritura, que hasta los demonios creen y nos ganan, porque dice que tiemblan. Nosotros solo creemos y no temblamos. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto. Ahora, vemos que el tema es hombres que
fueron fortalecidos por la adversidad. Ahora, ¿qué es adversidad? ¿Qué es aflicción? ¿Qué es problema? ¿Qué es conflicto? ¿Qué es tristeza? ¿Qué es fracaso? ¿Qué es decepción? Todo eso deberíamos de nosotros de analizarlo. Ahora, ¿cómo podemos sobrellevar las cosas? Si yo me pongo a pensar en estos hombres de los 400 que llegaron a buscar a David en la cueva de Adulán, ¿qué habían sido antes? ¿Qué llegaron a ser? Venían de un estado desastroso, pero no todo el tiempo había sido así para ellos. Pero siempre había sido así. Lo que pasa es que ellos no se daban cuenta. Igual nosotros creemos que porque tenemos buena salud, nuestra vida no es desastrosa. Nosotros creemos que porque tenemos buen trabajo, nuestra vida no es desastrosa. Nosotros creemos que tenemos abundancia y no nos damos cuenta que nuestra vida es desastrosa. ¿En qué sentido? En dos. Primero, en que no nos percatamos de que somos inconversos y no nos damos cuenta hacia dónde se está dirigiendo nuestra vida desde el día en que nosotros nacimos. No hablo solamente en el hecho de que llegamos a una condenación que habla la Escritura, un lago de fuego y azufre, sino no nos percatamos de la vida de miseria que estamos formando, que estamos tejiendo y que estamos destruyendo nuestra vida y que estamos destruyendo a todos los que están en relación con nosotros. No nos percatamos de eso, no nos damos cuenta la gente que estamos dañando. Hasta que estamos en el Señor nos percatamos todos los daños que nosotros hemos hecho, aparte del daño que nos hemos hecho por la forma en la cual cuando volvemos en sí nos damos cuenta de cómo está nuestra vida. Nuestra vida es una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos y alcanzamos no nos satisface, no nos llena. Nosotros no nos percatamos, porque no hay conversión, de que anhelamos algo, lo alcanzamos. Una vez alcanzado, esto no surte el efecto que yo esperaba. Me esforcé tanto por alcanzar aquello que era para mí lo ideal. Cuando lo alcanzo me doy cuenta, y solo hasta ese momento, que no llena mi necesidad. Mi necesidad no es esa. Hay gente que dice que cuando se case va a ser feliz. Se casa y se da cuenta que el matrimonio tampoco le llena. Se casa y quiere seguir viviendo como un soltero o una soltera. Se casa porque cree que va a huir de esas restricciones y esos límites que establecen con rigor en su casa. Y se casa y se da cuenta de que los límites siguen, porque hay un cónyuge que está demandando e imponiendo límites. Entonces se da cuenta que sale de una cárcel y entra a otra. Y después vienen los hijos. Y la gente cree que con los hijos se van a hacer feliz, y se da cuenta la mamá que se ha vuelto esclava, que solo pasa encerrada y solo pasa cuidando y solo pasa cambiando pañales y dando de mamar y atendiendo al marido, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y el hombre que quería tener hijos hoy se da cuenta que la responsabilidad es mayor, que tiene que hacer más gastos, que hay médicos, hay pediatras, hospitales, medicinas, tratamientos. Después viene el kinder y... Esa es adversidad. Pero usted quería casarse. Es terrible la vida. Ahora, yo estoy tratando de llevarlo a esto, de que nos gusta pensar que los tiempos de salud, los tiempos de riqueza y relaciones libres de tensiones son lo normal. Todos creemos que eso es lo normal. Ahora quiero decirle algo, estamos muy equivocados, porque desde el momento en que nosotros nacemos con una naturaleza caída y también en un mundo caído, es una vida
y un mundo que es mentira, que no hay tensiones. Es falso, no es cierto. En muchas ocasiones yo le he dicho que ¿cuál es el recibimiento cuando salimos del vientre de mamá? ¿Cuál es el recibimiento que nosotros tenemos? Una nalgada. Hermano, si usted se pone a pensar solo en eso, científicamente, médicamente, clínicamente, como usted quiera oírlo y que se lo explican, es necesario por estas y estas razones, yo estoy de acuerdo, pero es una nalgada. Y es algo que causa dolor. Óigame, si estamos conscientes que en los 9 meses de gestación estamos sufriendo, porque la figura la encontramos bien literalmente o bien fácilmente y bien ubicada en el caso de los hijos de Isaac con Rebeca. Gracias. Cuando vemos de que ahí están en una situación terrible, no habían ni nacido, tanto así que la madre deseó morirse. Imagínense, vemos los conflictos que podemos estar viviendo porque desde ahí vienen los menosprecios, de ahí vienen los rechazos, de ahí viene todo lo que nosotros sufrimos hoy conscientes, pero también estábamos conscientes en el vientre y todo eso lo estábamos viviendo. Y para salir a este mundo nos reciben con una nalgada, que podría decir yo, con una cachetada, porque también se le llaman cachetes. ¡Qué terrible! Entonces la vida no es fácil. La vida no es así como muchos la concebimos. Fíjese que en un mundo así, la gente quiere, en un mundo caído, un mundo con tensiones, un mundo con problemas, la gente, le voy a poner un ejemplo y así lo quiere hacer la gente en muchas cosas. Fíjese que en un mundo así, la gente quiere que los autos nunca se descompongan. Ellos no quieren saber lo que es cambiar una llanta. Ellos no quieren saber lo que es que no encienda. Ellos no quieren saber lo que es que se descomponga por cualquier razón y que los abandone en el camino, y peor si es peligroso el lugar. En un mundo así, hermano, donde queremos que todo sea sin adversidad, primeramente esto es imposible. Pero hay personas que cambian cada año el vehículo para no tener ese tipo de problemas que la mayoría o la gran mayoría de las personas tienen o tenemos. Entonces ellos creen que pueden manejarlo de esta manera, pero no se dan cuenta el precio que se paga para poder tener ese tipo o ese estilo de vida. Es cierto, ellos tienen la capacidad de poder cambiar un auto cada año. Eso no es cosa del otro mundo. Pero pensemos qué es lo que han tenido que dar a cambio para poder tener esa capacidad o para poder tener esa solvencia. Posiblemente ellos quieren tener suficiente dinero, suficiente solvencia económica para no tener el mayor problema de los mortales, el dinero. Pero ¿qué precio han pagado para poder tener esa solvencia? ¿Qué adversidades han tenido que pasar para poder tener esa solvencia? Que es cierto, pueden manejar esta situación, pero el precio que han pagado, ese precio les ha tenido que llegar muchas adversidades, muchos sinsabores, muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la situación? Si para tener ese estilo de vida yo tengo que pagar este precio, no tiene gran sentido. ¿Por qué? Porque en ese precio que se paga, no nos percatamos que estamos sacrificando nuestra propia vida. ¿Qué se necesita pagar en mi vida para tener esa solvencia? Hablo de solamente la solvencia económica. ¿Cuál es el precio que estoy pagando en mi vida? Ahora, si yo lo llevo también, ¿qué precio paga un matrimonio cuando se tiene o se puede tener un estilo de vida así? ¿Cuál es el precio que se paga? El matrimonio. A veces tenemos un carro nuevo, pero nuestro matrimonio es una desgracia. Nuestro matrimonio es una miseria. Nuestro matrimonio, lo que menos pasa es estar juntos. Lo que menos se hace es disfrutar.
¿De qué sirve tener un carro así si es enviado por un motorista y el marido nunca está, nunca puede? Y si lo hacemos en el lado de lo que le corresponde al hombre y la mujer nunca está, ahí le llevan siempre su combo a la oficina, pero nunca come en su casa porque no tiene tiempo. O la esposa no tiene tiempo, o la esposa pasa muy ocupada. Pero ¿qué precio se paga? ¿Y cuántos? Y aquí cae el grave error que cometió Asaf. ¿Cuántos estamos queriendo anhelar tener la capacidad de estar cambiando un carro cada año? Y no nos percatamos del precio que se tiene que pagar para poder tener esa solvencia. Porque creemos que la vida es sin adversidades. El peor problema de salud que enfrentamos es un dolor de cabeza ocasional. Y la mayor pelea es sobre quién se olvidó de sacar la basura. Miren los problemas que tenemos algunos. Como niños creemos en cuentos de hadas. Nos aferramos a la ilusión de que la prosperidad, la paz y la buena salud son lo normal. Mire qué triste esto, mire qué lamentable. Y no queremos que hayan dificultades, no queremos que hayan adversidades. Tenemos problemas por nuestras imperfecciones. ¿Y usted está consciente de que las imperfecciones son las que le dan sabor a la vida? ¿Usted está consciente que las adversidades son las que hacen que la vida realmente se pueda disfrutar? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si todos fuéramos perfectos? ¿Qué pasaría si su cónyuge y usted son perfectos? ¿Qué pasaría si sus hijos fueran perfectos? ¿Qué clase de vida es la que lleváramos en este mundo caído? Yo me recuerdo en el tiempo que practicaba el deporte. Tenía compañeros que eran muy rápidos, que eran muy fuertes, pero no tenían otras habilidades que otros tenían o que yo tenía. Y eso les frustraba y eso les hacía perder la cabeza. O sea, ¿cuántos perdemos la cabeza porque otros tienen habilidades que nosotros no tenemos? Pero ¿quiénes son los que más disfrutaban el juego? ¿Quiénes son los que más disfrutan la vida? Los que aceptan el hecho de que las habilidades que no tenemos también son parte de nuestra manera de jugar. Es parte. Si usted ve a dos equipos perfectos, usted no va a disfrutar porque todo sale bien. Ya va a ser el gol, pero si el portero es perfecto. Y si un portero es perfecto es porque nunca le van a hacer gol, ¿verdad? Pero si el delantero es perfecto y el volante es perfecto, significa que también metería gol, ¿va? Pero y si los dos son perfectos, ¿qué pasaría? ¿Ah? ¿Verdad que su vida como cónyuge fuera bien aburrida? Es que no hay nada para regañarla. Y no hay nada para exigirle. Entonces, ¿para qué la adversidad? Qué bueno el Señor, en este sentido de lo que estoy hablando, qué bueno el Señor que puso a alguien que cuidara de nuestra vida, no permitiendo que nos acercáramos al árbol de la vida. Ahora, yo quiero preguntarle, en este sentido, en este contexto, ¿por qué entonces el Señor tuvo que llevarse a Enoc? Porque este mundo ya no era digno de tenerlo a él. Amén. Así que si usted está queriendo que su marido sea perfecto, se lo van a llevar. Esto es si lo ama, si no lo ama, y gloria a Dios, amén, aleluya. Porque si no se lo lleva el Señor, yo se lo puedo enviar, dice la mujer. Pero ¿qué pasaría si su mujer fuera perfecta? Y usted la ama. Ya no la tendría porque el Señor se la llevaría. Porque usted no es merecedora o merecedor de tenerlo o de tenerla. No levante la mano, por favor. A lo que iba a preguntarle, ¿cuántos quisieran que su mujer fuera perfecta?
Amén. Pero fíjense que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de las adversidades, de los problemas, de los conflictos. Estos hombres, menciona la Escritura, dice, todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. No podemos huir realmente de la adversidad, pero podemos manejar la adversidad. Podemos enfrentarnos a la adversidad, podemos enfrentarnos a los conflictos. Esto es que se puede sobrellevar, se puede mejorar. Sí, como le decía en el deporte, habían compañeros que tenían unas habilidades preciosas que yo no tenía, pero yo tenía otras que ellos no tenían. Y eso hacía que nos complementáramos. Pero veíamos cuáles eran las virtudes de cada uno y cada quien sabía aprovechar la virtud que tenía, y especialmente el que nos dirigía era el que nos ubicaba dónde estar para que nosotros esas habilidades fueran aprovechadas al máximo. Yo me recuerdo que en mis tiempos de que jugué básquetbol, cada vez que había un foul, una falta, un error del otro equipo y que uno tiene que tirar solo en la cesta, todos decían que yo lo tirara. Ahora, ¿por qué decían que yo lo tirara? Porque ellos estaban conscientes que cuando yo comencé a tirarlos, nunca fallé uno. Fíjese bien, no tenía todas las habilidades. Habían compañeros que tenían otras habilidades que yo no tenía, pero ellos no tenían esa. Ahora, ¿qué es lo que hizo que yo pudiera tener esa capacidad de encestar? Es que yo, después de los entrenamientos, fíjese, aunque usted no me lo crea, yo me quedaba tirando solo fábules. Me quedaba tirando casi 1000, a menos que el cansancio me alcanzara mucho, dejaba de hacerlo. Pero a mí me permitió ser así por la cantidad de entrenamientos que tuve de estar tirando. Fallaba tantos y fallaba tantos y fallaba tantos, pero llegó un momento que cuando uno ya está jugando, uno es bien seguro en eso. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer en nuestra vida? ¿En qué fallamos? ¿En qué no estamos practicando? ¿Qué es lo que no estamos permitiendo que el Señor obre en nosotros? ¿Cuál es el precio que no queremos pagar? Mis compañeros se iban, ellos no querían pagar el precio de seguir tirando. Y yo seguía asoleándome 2 horas. Y yo seguía sudando 2 horas más del entrenamiento. Y yo salía más tarde de la cancha. Estaba pagando un precio. ¿Cuál es el precio que nosotros no queremos pagar? Mire, la mayoría no nos congregamos. La mayoría no pagamos el precio de leer las escrituras. La mayoría no nos congregamos ni nos interesa oír. Algunos nos congregamos, oímos la enseñanza y todavía la volvemos a oír. ¿A qué nos está llevando eso? Que cuando venga a ver una falta del contrario, usted va a tener la capacidad de aprovecharse de esa falta. Va a aumentar el puntaje. Y no estoy hablando del básquetbol. Pero ¿quiénes pagan precios? ¿Quiénes son los que se sacrifican? Importante que usted pueda pensar en esa verdad. No hay jugada, no hay estudiante, no hay profesional y de hecho no hay cristiano perfecto. Entonces, cuando fallamos en tantas cosas y acertamos una, lo celebramos. ¡Qué felicidad! Después de un pleito, un reconcilio, lo disfrutamos. Y si no hubiese habido pleito, no hubiéramos disfrutado de esa manera. ¿Por qué? Porque el pleito generó una tristeza. Nos dimos cuenta de la pérdida. Y no hablo de un equipo, de un partido. Hablo de nosotros como pareja, como familia, como hermanos, como servidores, como líderes. A veces entramos en esa rutina. Pero cuando nos equivocamos y reflexionamos y nos damos cuenta y corregimos, la reconciliación es muy linda.
¿Por qué? Porque en ese error que cometimos nos dimos cuenta de la pérdida. No hemos valorado el servicio, no hemos valorado a la familia, no hemos valorado a nuestros hijos, no hemos valorado a nuestros padres, no hemos valorado el ministerio. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, no hay quien esté libre de la adversidad. Estos hombres habían sufrido mucho, pero eso los llevó, y es por eso que estoy llevando conjunto el segundo libro de Samuel, en el capítulo, me lo ponen por favor, capítulo 23, 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y usted sabe, hasta el versículo 11 hablamos de 3, pero especialmente de 2, de Sama y de José. ¿Qué pasó? Ese sí, José Basebet, el Tacmonita, y después vimos a Sama. Entonces, estos habían sufrido, pero ¿quiénes llegaron a ser? Ahora quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. ¿Ya lo tiene? Versículo número 3. Veamos el caso del Señor. Usted sabe que el Señor se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Usted sabe que el Señor resucitó y fue glorificado, ¿verdad? Pero antes de eso, estos hombres del capítulo 23 son exactamente los mismos del capítulo 22 del primer libro. Pero ¿qué tuvieron que pasar para poder llegar a ser los valientes del reino? ¿Qué debieron hacer para ser los que protegían a todo el reino de Israel? ¿Por qué tuvieron que pasar? ¿Qué fue lo que los llevó a tener esa posición? Fíjense que en el caso del Señor, dice así el versículo número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, oiga, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo estaban los hombres valientes de David en el primer capítulo, capítulo 22 y versículo número 2? Despreciados, desechados. Eso los llevó a ser amargados, eso los llevó a estar endeudados, etc. Entonces, a mí me llama mucho la atención y yo quiero que veamos la primera palabra, despreciado. Ellos fueron despreciados. El Señor fue despreciado, y estoy ocupando el ejemplo del Señor porque a pesar de que Él era perfecto, Él fue despreciado. A pesar de que Él era perfecto, Él fue desechado entre los hombres. Ve lo que pasa cuando, si usted demanda de su prójimo, quien sea, perfección. ¿Qué es lo que usted va a sentir si usted no es perfecto? ¿Qué es lo que usted va a sentir si usted no comprende? ¿Qué va a sentir si usted no acepta? Porque uno no acepta que lo estén corrigiendo, aunque tengan la razón o nos digan la verdad. Nosotros, por el error que está en nosotros, no lo aceptamos. Defendemos muchas veces lo indefendible. No nos gusta que nos corrijan. ¿Por qué fue desechado? ¿Por qué fue despreciado? Este caso no es el caso de los valientes de David. Ellos habían cometido errores. Ellos eran personas que no habían valorado lo que habían tenido. Ellos no habían realmente valorado en sí todo lo que tenían. Entonces vemos ahí que dice que fue despreciado. La palabra hebrea que se ocupa aquí es basá, es desestimar. O sea, tener en poca estima. Eso es lo que quiere dar a entender esa palabra basá. Cuando dice despreciado, tener en poco estima. ¿Se ocupa para poco o se ocupa para vil? Hermano, ¿le afecta a uno o no le afecta que lo tengan en poca estima? Sí, nos afecta. Pero piense, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Si estos hombres fueron fortalecidos en la adversidad, significa que Dios
tiene un propósito cuando nosotros no somos estimados. Ahora, quiero decirle algo, al final encontramos una cosa tremenda en relación al fin de todo esto. Usted no se siente estimado, fortalézcase al ser despreciado, que el desprecio lo fortalezca. Dios tiene un propósito para eso. También dice desechado, despreciado y desechado entre los hombres. Aquí la palabra es jadel. Se oye con J porque se escribe con J, pero antes va una K, no sé cómo se pronuncia KJ, pero jadel, con K al principio, tildada la E, jadel, que es desechado. Fíjese que se ocupa para vacante. ¡Qué tremendo! ¿Y a cuántos nos han desechado? ¿O cuántos hemos sido desechados? Hay vacante ahí. Cesar o destituido. ¿De qué cosas no nos destituyen a nosotros? ¿De qué cosas estamos destituidos? Conscientes de que en eso nosotros no tenemos participación, de que en eso nosotros no tenemos voz, de que en eso nosotros no tenemos voto. Destituidos, desechados. El desechado es al que no se quiere oír. Esa palabra se aplica a aquel que no quieren escuchar, aquel que no es escuchado. Qué triste, qué lamentable es sentirse que usted le habla a una persona y que no le pone atención. Usted no ha estado entre hermanos, porque somos una iglesia, hemos estado entre hermanos, usted se está dirigiendo a ellos y ellos están atendiendo a otra cosa. Aunque sea el niño, aunque sea el bebé, aunque sea lo que sea. Pero hay un momento que usted se siente que no le quieren oír. No es importante lo que usted está diciendo. Qué feo es cuando el cónyuge no le pone atención a lo que usted dice. ¿Cómo se siente? Desechado. Amén. Gracias, ahí lo estaban proyectando. Entonces, aquí encontramos que significa abandonado por los hombres. ¿Cómo estaban estos valientes antes de ser valientes? Abandonados por los hombres. ¿Eso los destruyó? No, no los destruyó. Al Señor eso lo destruyó en parte por usted y por mí, pero a Él no lo destruyó. A Él lo llevó a tener un nombre que es por sobre todo nombre. A Él lo llevó a que el Padre dijera, abriéndose los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿cómo había sido? Había sido desechado, abandonado por los hombres. Literalmente, el que cesa de entre los hombres. Mire qué tremendo. El que cesa entre los hombres. El que cesa, termina, ya no tiene nada que ver, cesó. ¿En qué cesó? ¿En cuántas cosas puede cesar una persona? Ya no eres la alegría, ya no eres el amado, ya no eres la apreciada, ya no eres la estimada. Cesó. Y como resultado, ¿qué se siente? Hermano, ¿está comprendiendo? De eso nos quiere fortalecer el Señor, en eso nos quiere fortalecer el Señor, de eso nos quiere preservar, de eso lo está ocupando para llegar a que nosotros seamos como estos hombres llegaron a ser. Hombres de gran valor, hombres de renombre, hombres poderosos, hombres indetenibles, hombres que no se rindieron por nada, que hasta la espada, vimos de una de las enseñanzas anteriores, hasta la espada le quedó pegada a su mano. ¿Cuántos no queremos ni siquiera tomarla? Vea lo que nos está llevando el Señor. ¿Por qué permite esa situación? No se dé por vencido, no se rinda. Usted tiene aguante. ¿Sabe por qué? Porque tiene al Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Desechado ya no es considerado como hombre. Es terrible lo que el Señor vivió. Amén. También dice varón de dolores, ese mismo versículo. Ahí la palabra hebrea es Macob, tildada la O y K, Macob, con B al final. Angustia, aflicción,
tristeza, dolor. Oiga, varón de dolores. ¿Qué es lo que está haciendo la adversidad en nosotros? Nos está haciendo hombres experimentados en llegar a conocer, porque la palabra hebrea aquí, el sentido es decir, cuya característica distintiva es el dolor. Un hombre que tiene conocimiento, un hombre que ya sabe, como la mujer cuando da a luz, cuando va a su segundo parto, es una mujer experimentada, ya sabe a lo que va, ya sabe qué es lo que se siente, ya sabe qué se siente también después de que ha dado a luz. Está experimentada, y no digamos si va como 8 o 9 veces como mi madre. Esa mujer era experimentada en parir. Qué bendición son los experimentados en dolor. Son los únicos que nos pueden entender a nosotros cuando estamos en una situación de dolor. Experimentados, ya vivieron. Por eso algunos nos dicen, no se preocupe, el Señor lo va a sacar adelante. O si no, no se preocupe, ya le va a pasar. Yo me recuerdo que había un dicho, no sé de dónde salió eso, pero había un dicho entre los niños. Mi hijo estaba todavía pequeño, cuando uno se tropezaba, y usted sabe lo que es darse en el dedo gordo, ¿verdad? O darse en la chimpinilla, ¿verdad? Uno salía así, y salía mi hijo, súbate que no hay curita. Es una verdad, no hay forma, súbese porque no hay cura para eso. Y aunque usted se mete una inyección, una pastilla, ese dolor no se le quita en el momento. Amén. Entonces, ¿cuántos estamos sufriendo? ¡Qué cobardes! Sóbese que no hay curita. El Señor lo está conduciendo, lo permitiendo para que usted llegue a ser uno como estos. Démosle un aplauso al Señor. Yo no sé si tiene que ver, tenía que ser así porque Hebreos 2:14, gracias por esa provisión que están poniendo. Hebreos 2:14 y 15 me facilita a mí estar deletreando. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjese bien, Él también participó de lo mismo. Óigame, es que nadie lo puede comprender a uno si ellos no han vivido lo que hemos vivido. O sea, alguien que nunca ha sido entristecido no puede entender mi tristeza. Por eso el Señor padeció de todo para comprendernos y ser el verdadero sumo sacerdote que puede ser recibido como una ofrenda agradable al Padre en sustitución de nosotros. Por eso Él sufrió, porque es que la vida del hombre es la adversidad, pues la naturaleza es caída. Entonces Él tuvo que padecer igual para comprendernos. Por eso cuando a usted le duele, Él sabe que duele. Cuando usted está triste, Él sabe lo que es la tristeza. Cuando usted se siente solo, Él sabe lo que es la soledad. Por eso Él se compadece de nosotros. Solo aquellos que han padecido se compadecen de nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El 15, disculpe que no respete comas. Y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida, oiga, sujetos a servidumbre. Amén. Volvamos a Isaías 53, dice, experimentado en quebranto. Amén. Experimentado en quebranto. Esa palabra es conocer, como le decía, instruido en el quebranto, comprende el quebranto, descubrió lo que es el quebranto. Hermano, qué tremendo. Algunos no sabíamos lo que era el quebranto. Descubrimos lo que es el quebranto. Es terrible, hermano, sentirse como la palabra que se ocupa para cuando se deja caer un vaso y se quiebra, se quebrantó, se hizo pedazos. Es tremendo descubrir lo que es estar hecho pedazos. Pero eso viene a mí a fortalecerme. Porque como siempre se ha enseñado, los sufrimientos de Cristo lo llevaron a Él a la maduración. Porque Él se sometió como hombre en todo para podernos comprender a nosotros. Entonces el sufrimiento lo que hace es madurarnos. Ahora, fíjese bien, voy a aprovechar esto. ¿Por qué
dentro del pueblo de cristiano habemos personas inmaduras, porque no hemos sufrido. Los inmaduros no saben, le voy a hablar en el término inconverso, porque yo fui formado como inconverso por padres inconversos. Claro, hoy usted habla de vara, pero óigame, ¿por qué algunos somos inmaduros? Porque no sabemos lo que es el dolor del cincho. No nos corrigieron, no nos castigaron. Muchos no sabemos lo que es estar hincado. Y aquellos que fueron hincados, sí es cierto, hubieron daños, pero esos daños el Señor los corrige. ¿Pero qué nos pasó? Nos maduró. Hablábamos un día de estos, en los temas de sanidad, de liberación, de administración al alma. Increíble la cantidad de niñas malcriadas que hay en las adultas. Niñas berrinchudas. ¿Por qué? Porque no supieron lo que es la adversidad. No supieron lo que es el regaño, ni supieron lo que es el castigo. A mí me preocupa cuando alguien dice, no, fíjate, yo nunca he regañado a mi hijo. Ellos lo hacen como un cumplido a sí mismos. Yo nunca lo he castigado. Y yo digo por dentro, uy, cuando veo al niño ya grandecito, ¿va? ¿Qué monstruo será? Digo yo. Porque si no sabe, o qué infantil será que no sabe lo que es el sufrimiento. Pues el sufrimiento lo que hace es madurarnos. Amén. Entonces, esto significa familiarizado con la aflicción por su constante contacto con ella. Fíjese bien también, para esa palabra, quebranto, literalmente es enfermedad. Todo género de calamidades, como la lepra, que representa especialmente el quebranto por ser un juicio directo de Dios. Hablo en los tiempos bíblicos. Aunque nos llama mucho la atención esto, ¿verdad? Que Él nunca se enfermó, pero llevó nuestras enfermedades. Porque volvamos a Isaías 53 y veamos el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él, oiga, llevó Él, no dice que Él se enfermó. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Mas Él herido fue por nuestras. Él nunca se rebeló. Si no, no podía hacer la ofrenda perfecta. Si no, Él no podía sustituirme. Si no, hermano, estaríamos mal nosotros. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra, no de la de Él, de nuestra paz sobre. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se hizo llaga por nosotros, así como se hizo pecado por nosotros. Amén. Y también dice, volvamos en el versículo número 3, dice, y como escondimos de Él el rostro. Fíjese bien, despreciado. Y esto lo estoy enfocando en relación a los 400 hombres que son el texto áureo de estas enseñanzas. ¿Qué es lo que Dios va a llegar a hacer con nosotros? Soportemos la adversidad, enfrentemos la adversidad. A la adversidad no la veamos como una maldición. Démosle el sentido correcto, el propósito. Veámosla como una bendición. Señor, ¿qué voy a aprender de esta adversidad? Señor, ¿a dónde me va a llevar esta adversidad? Señor, ¿me va a madurar esta situación? ¿Me va a hacer un hombre diferente? ¿La va a hacer una mujer diferente? ¿Me va a hacer un hijo diferente? ¿A dónde me va a llevar esta adversidad? Veámosla como una bendición, así como ya no le tenemos temor a la muerte, porque cuando le teníamos temor a la muerte la veíamos como una maldición. Ahora que conocemos lo que es la muerte, decimos, Señor, qué bendición es la muerte, porque es la que va a terminar con mi estado de bajeza. Y me da el pasaporte para irme a mi casa de nuevo. ¿Ve la diferencia? Y como que escondimos. Esto es bien importante porque también nosotros lo hemos vivido igual que los 400 hombres que son la figura en el primer libro de Samuel. Y como escondimos de él el rostro, o sea, a esto se refiere, esconder el rostro es cuando bajamos o miramos hacia otro lado en señal de aversión. Esto lo vivieron también los 400 hombres. Esto lo vivió el Señor. ¿Pero a dónde lo llevó el Señor? ¿A dónde llevó el Señor esto? A la glorificación. ¿Se recuerda la enseñanza anterior que el Señor estaba en Getsemaní y decíamos,
y recibió contestación de su oración. No. Igual, si vemos a los 3 hebreos, a Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego, ¿los libró la oración? No. Y a Daniel, que le pusieron Belsasar, ¿lo libró del foso? No. ¿Pero qué hizo la oración? Hermano, los preservó a los primeros 3 en el horno y a Daniel lo preservó de los leones. No fue librado, pero fue preservado. Entonces, usted en la adversidad, hermano, posiblemente no sea sacado de la adversidad. No se preocupe. Nos salve o no nos salve, oh rey. ¡Qué tremendo! ¿A dónde lo llevó? Y en el caso de los 3, imagínense, el Señor estaba con ellos ahí. Y después todo lo que vino a sus vidas, porque había sido preservado del horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Entonces, cuando bajamos o miramos hacia otro lado en señal de aversión, imagínense qué tremendo. En esa situación que ellos vivían, que se hartaron, ya no querían esa vida, ellos decidieron irse a la cueva de Adulán. Sabían que allá estaba el que Dios había escogido y querían ser parte de ese hombre que andaba huyendo. Cualquiera hubiera ido a buscar a Saúl, que era el rey. ¿A dónde va el mundo a buscar? Nadie busca la cueva de Adulán donde está el ungido. Nadie busca al Señor. Todos quieren otra cosa menos al Señor. Quieren soluciones, pero no la que el Señor da. ¿Por qué? Porque el Señor da, hay que pagar un precio. Estos hombres tuvieron que pagar el precio de ser ministrados, de ser enseñados, de ser restaurados de una condición deplorable. El simple hecho de que nadie daba ni 5 por ellos. Pero queremos buscar al psiquiatra. Queremos buscar al psicólogo. Queremos que el médico nos cure del momento, pero no queremos pagar. Por eso los buscamos a ellos, porque no queremos pagar el precio. Gracias a Dios que están estos profesionales. Pero imagínense, el asunto no es eso, es, hermano, pagar el precio. No sé si me estoy dando a entender. Paguemos el precio para no tener que buscar al profesional. El profesional solamente lo ocupamos como un emergente, y así mismo hacemos con el pastor. Lo buscamos solamente cuando ya estamos. Pague el precio, no busque al pastor de emergente. Congréguese, ministrese si es necesario, pase al altar, tenga valor. No le importe lo que piensa su mujer, su marido, sus hijos, su suegra, su abuelo, quien sea. Pague el precio. Porque estamos conscientes que cuando usted nos busca como un emergente, somos los primeros en saber que no podemos hacer nada. Y si le decimos que no podemos hacer nada, peor, usted se nos va. Y algunos de esos quieren. Pero estamos conscientes que no es el método. Es una inyección de oración. No existe una oración milagrosa así como usted la quiere. Porque usted, al igual que al Señor, le esconde en el rostro de aversión. ¿Cuántos no han sufrido eso? Mucho. Amén. O cuando uno se tapa el rostro por un disgusto. Qué tremendo es que le hagan eso a uno, hermano. La vida, pues. Yo no hablo literalmente de persona. La vida. Fue menospreciado. E igual que el que leímos al principio. Cuando dice que fue despreciado. Lo mismo. Fue menospreciado. La misma palabra basá. Destinado a tener en poca estima. Eso es lo que significa. También poco vil, que fue la primera palabra. Y dice, no lo estimamos. Fíjese bien, no lo estimamos. Aquí estoy finalizando porque el tiempo se me acabó. No lo estimamos. Quiero decirle algo. Yo veo a los niños y el hecho
que el niño manifieste que es malcriado, que no tiene educación, que es pobre, hablo de materialmente, tenga cuidado. No vaya a cometer ese error. Estímelo. Porque ese niño, usted no sabe quién puede llegar a ser. Eso lo he aprendido hace muchos años. No desestimar a los niños. Nunca, no importa la posición social que tenga. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿por qué? Porque ¿cuántos desestimaron a estos hombres? Así como ¿cuántos desestimaron a David? Así como ¿cuántos desestimaron al Señor Jesús? Imagínense quién era. Para ellos, imagínense quién llegó a ser. Y lo habían desestimado. La palabra hashab, con K también. Hashab. No lo estimamos. La palabra significa fastonear, tejer, fabricar. O sea, no le dieron celebración. No sé cómo explicarlo. La palabra hebrea es de aquellas cosas que se hacen para fiestas y para cosas así de celebraciones. No lo estimamos. Se ocupa para pensar, para considerar, para valorar, para calcular, para concebir, para todo eso. ¿Y en qué sentido? En lo que le decía, hermano, qué tremendo es no sentirse estimado. Y sabe una cosa, Dios puede llegar a hacer de usted algo que la gente ni siquiera se imagina. Y usted, lamentablemente, tenemos una mente, usted nunca se va a olvidar de aquella gente que nunca lo estimó. ¿O no le pasa eso a uno cuando está joven y se casa bien a esa temprana edad? Nadie lo estima a uno, lo ven a uno como que uno es chucho. Lo ven a uno ahí como que es alguien que ha llegado a invadir, a valerse, a saquear, a robar. Yo no sé si hasta lo andan vigilando a uno a ver que no agarre algo. Y después, ¿quién se puede llegar a convertir? ¿El sustento de toda una familia? ¿El que da la cara por toda una familia? ¿El que le ayuda a toda la familia? ¿Del que depende toda la familia? Por eso, si algunos nos han desestimado, que eso nos fortalezca y el Señor, algo estoy aprendiendo. Y a alguien le vas a dar lecciones. Porque fue una gran lección. Esta palabra, no lo estimamos, la palabra hasab es como decir, qué error. Qué error. Cuando vemos a la persona ya formada, cuando vemos a la persona lo que ha alcanzado, o sea, sus logros, sus éxitos, su posición, su grandeza, el respaldo, cómo Dios lo usa en lo espiritual. ¡Qué error! No lo estimé. Amén. Entonces, qué bendición es la adversidad. Veámoslo con los ojos positivos. Amén. Ahora, solo para terminar, fíjese todo lo que hemos estudiado de Isaías 53 brevemente y con todo el contexto de los hombres. Vayamos a Isaías 53, versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. 53, 10. Dice, con todo eso, oiga, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oiga, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Vea lo que nos exponemos con la adversidad que Dios permite. Por eso, qué bienaventurado es Job en el principio, cuando dice Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre, y se postró a adorar. ¿Y qué pasó en el capítulo 42? Dios le dio 10 veces más de lo que el enemigo le había quitado. Versículo 11. Esto es maravilloso. Un día usted también, al igual que esos hombres que llegaron a la cueva de Adulán,
igual que el Señor Jesús, igual que nosotros. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Oiga, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. ¿Sabe qué significa eso? Valió la pena. Esas lágrimas valieron la pena. Ese dolor valió la pena. Esa soledad valió la pena. Esa tristeza valió la pena. Esa pobreza valió la pena. Y versículo número 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces, benditos instrumentos de Dios, aquellos que me desestimaron. Benditos instrumentos de Dios, aquellos que me despreciaron, aquellos que me desecharon, aquellos que no vieron nada en mí, que no me valoraron, que solo se fijaron en mi condición. Como la perla, la condición está en el lodo, pero cuando es sacada es de gran valor. ¿Cuánto estamos hoy en la adversidad? Un día Dios nos sacará de ahí y nos va a mostrar con una brillantez y un esplendor maravilloso, semejante a Él. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Porque no hay duda que hay propósitos en mi vida, Señor. No lo comprendo hoy, pero quiero creerlo, Señor, que hay propósito. Yo sabía que este sufrimiento no era por gusto. Yo sabía que levantarme de la nada o estar en la nada no era por gusto. Las personas que maduran no son comprendidas. No son comprendidas porque saben el quebranto, conocen el quebranto, saben el menosprecio, han sentido lo que es el desecho de los hombres o el ser desechado de los hombres. Estos hombres no todo el tiempo fueron despreciados, no todo el tiempo vivieron en angustia, en aflicción, en soledad, en desprecio. No toda la vida vivieron endeudados. Después comprendieron que Dios lo había permitido para darles un mejor estilo de vida, una mejor posición que no se puede alcanzar si la adversidad no los fortalece. Señor, ¿y cuántos hemos renegado? Hemos renegado por los problemas que tenemos, por las necesidades que padecemos. Hoy entiendo que no puedo tener una vida perfecta porque estoy rodeado de gente como yo, imperfecta. Ahora comprendo que no puedo ser un padre perfecto porque no tengo hijos perfectos. Como hijo, hoy entiendo que no puedo demandar perfección en mis padres porque yo no la tengo. ¿Cuántos podemos decirle al Señor: gracias por la adversidad, Señor? Gracias por los problemas, porque son los problemas los que han salvado mi vida. Pues mi rumbo era totalmente contrario, Señor. Mis pensamientos errados completamente. Mis anhelos muy similares a tu proverbio, que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su final es un final de destrucción.
es un final de muerte. Es necesario ser experimentado en quebranto para poder manejar las situaciones de la vida sin que éstas nos afecten. Por eso muchos le decimos al Señor, hasta en una alabanza, quiero conocerte. Y desconocemos lo que implica conocerle. Démosle gracias al Señor. Vea como una bendición donde nació. Vea como bendición la familia donde el Señor nos puso. Vea como bendición hasta la escuelita donde estudiamos. Todo eso tenía propósitos. Para llegar a ser lo que hoy somos. Todo esto lo llevó al Señor a darle un nombre, o a dársele un nombre que es por sobre todo nombre. Todo esto fue necesario para que Él fuese levantado de entre los muertos. Si no, no se levanta. Todo eso es necesario para que usted y yo seamos levantados de las ruinas. Aún si es posible, levantado de las cenizas, como la fe de Abraham con su hijo Isaac, que creyó que Dios era poderoso para como levantarlo nuevamente de las cenizas a Isaac. Si usted se encuentra en ruinas, Dios lo va a levantar de ahí. Si usted se considera cenizas, Dios lo va a entretejer de entre las cenizas como Él fue entretejido en las partes más bajas del infierno, como lo dice David en el Salmo 139. Entretejido en lo más profundo de la tierra. La adversidad lo ha llevado a Lázaro a morir. Necesario morir, Lázaro. Porque si no, no te resucitan a una vida nueva. Las adversidades, límites. Entonces, benditos límites. Señor, gracias. Gracias, Señor. Son palabras de tu boca que llenan mi ser de esperanza. Son deseos de tu corazón que dan a mi vida confianza en medio de la tempestad. Renuevan mis fuerzas y me dan aliento para seguir. Señor, son palabras de tu boca que llenan mi ser de esperanza. Deseos de tu corazón que dan a mi vida confianza en medio de la tempestad. Renuevan mis fuerzas y me dan aliento para seguir. Son tus promesas que llenan mi vida de una cielo.